En este video vamos a ver los tipos de variables en Julia, tanto los que ya existen predefinidos como les voy a enseñar a definir un nuevo tipo de variable, que es a lo que le llamamos objetos. Entonces a partir de esto van a poder hacer su programación orientada a objetos. Para hacerlo, para explicarles un poco qué son los tipos de variables en Julia y luego cómo definir un tipo de variable, voy a tomarme el ejemplo de los números en matemáticas, ¿no? Entonces los números generalmente los separamos en los reales y en los complejos, y de entre los reales podemos tener los racionales, los enteros y los irracionales. De los complejos pues tendremos sus complejos racionales, complejos enteros, complejos irracionales. Que aquí me podrían decir, pues es que los enteros son parte de los racionales y tendrán razón, pero aquí en Julia se decidió que iban a ser un conjunto especial de los racionales, porque los racionales en general requieren dos valores para poder estar definidos, ¿no? El numerador y el denominador, mientras que los enteros no. Entonces, para ahorrar memoria, uno puede poner a los enteros aparte de los racionales, y ahorita se va a entender un poquito todo mejor. En fin, lo que me importa aquí es que si yo tengo un número entero, sé que es un número, también sé que es un número real. Mientras que si tengo un irracional complejo, sé que es un número, pero también sé que es un número complejo. ¿Ok? Y si yo tuviera una cadena, pues sé que no es ninguno de estos. Eso es una cadena de caracteres, sé que no es ninguno de estos. Y quizás ustedes luego definan sus cuaterniones, pues van a querer que sean en números también, ¿no? Entonces que los cuaterniones salga de aquí una rama de nuestro árbol, ¿no? Entonces aquí podemos como escribir un árbol, que hay uno que es el padre de todos, ese padre de todos es el nodo principal, va a ser el que esté hasta arriba de nuestro árbol, y de ahí van a salir ramas que están disjuntas entre sí, ¿no? Entonces no se puede unir a más que vía su padre, ¿ok? Entonces las ramas que salen de estas gráficas nos van a tener la característica de que cada una de ellas tenga padres e hijos, ¿no? El primero solo tiene hijos, pero a partir de entonces tienen en general padres e hijos, excepto por los últimos niveles, que a los últimos niveles normalmente se les llama hojas. En fin, lo importante es al final reconocer cuál es el padre y cuál es el hijo de un conjunto, ¿no? Entonces, si yo tengo mis reales, yo quisiera poder saber quién es el padre, quién es el que está arriba, ¿no? Entonces al final es como decir en qué nivel se encuentra en qué nivel se encuentra el nodo que elegimos, ¿no? Entonces los irracionales pues estarán en este nivel, que están debajo de los reales, que están debajo de los números, ¿no? Entonces aquí necesitamos nada más una manera de, o sea, si yo quiero generar ahora hijos de los irracionales, pues nada más lo único que tengo que decir es que los hijos son efectivamente hijos de los irracionales, y con eso ya sé que van a estar debajo de los reales y que van a estar debajo de los naturales, porque siempre va a ir para abajo. Yo no puedo generar ramas para arriba, ¿no? Entonces, como les decía, yo no puedo conectar los irracionales con los complejos. Eso es parte de las características de un árbol. Bueno, a los nodos de este árbol en general les vamos a llamar a todos los nodos que no son las hojas, los del final, les vamos a llamar nodos abstractos o tipos abstractos en Julia, ¿no? Los tipos abstractos lo único que nos van a decir es en qué nivel están de nuestra gráfica, de nuestro árbol aquí, ¿no? Entonces yo lo único que sé de los irracionales es que son menores que de alguna forma como menores, que están abajo de los reales y que están abajo de los naturales, ¿ok? Y que no están conectados a nadie más, ¿no? Entonces yo sé que está conectado a los reales, eso es lo que sé en el fondo. Y como los reales sé que están conectados a los naturales, pues yo sé que puedo subir hasta, perdón, no a los naturales, a los números, la N me confunde, a los números, pues entonces como yo puedo ir subiendo, sé que los irracionales son un número, ¿no? Entonces yo sé que los irracionales son un real y también son un número, y puedo pasar lo mismo con cada uno de estos nodos. Además de los nodos que dibujé aquí, me faltan unos que son las hojas, que son los tipos concretos de objetos o de variables de Julia, ¿no? Por ejemplo,
En el caso de los enteros, vamos a tener los enteros que tengan 8 bits para definirlos. Esos le llamamos int 8, ¿no? Entonces, los int 8 son los enteros que podemos escribir con 8 bits. Y también existen los enteros que podemos escribir con 16 bits. Y los que podemos escribir con 32 y con 64. Y con una cantidad no definida de bits, ¿no? Entonces depende de la memoria de su computadora hasta qué cantidad de bits van a poder utilizar para poder definir un entero, ¿no? Pueden ser de 10.000 bits o 100.000 bits o lo que tengan de memoria RAM en su computadora. Con eso van a poder definir un entero. Por supuesto, cada vez se vuelve más lento. Entre más memoria utiliza, pues primero está saturando la memoria RAM y eso lo dificulta. Y trabajar con ello, pues están haciendo operaciones con una gran cantidad de memoria y eso vuelve lento el sistema, ¿no? Entonces les conviene utilizar la menor cantidad de bits para hacer las operaciones, aunque si tienen muy pocos bits, pues si ustedes intentan escribir 10.000 en una cosa de 2 bits, pues no van a poder escribirlo porque llegan hasta, puede ser 0, 1 o 2 o 3, ¿no? Eso es al máximo que pueden llegar con 2 bits. Entonces, si ustedes quieren escribir 10.000 con 2 bits, pues no les va a salir. Entonces, si tienen 10.000, si quieren escribir el número 10.000, necesitan más de 2 bits. Necesitarán, no sé, 5 bits o 10 bits o no sé cuántos sean. 10.000 deberían de ser 10, 11, 12, 13 bits más o menos, ¿no? Entonces con 13 bits ya podrían escribir el número 10.000 y así sucesivamente. En fin, entonces ustedes van a querer pasar a veces de un tipo de variable a otro tipo de variable que representan lo mismo, ¿no? Entonces esta cosa de aquí, todos los que están en enteros representan lo mismo. Entonces automáticamente, por ejemplo, si escriben el número 1, si ponen el número 1, va a reconocerlo Julia como un entero y un entero de 64 bits. Pero si ustedes van a hacer operaciones con números muy pequeños y quieren hacer muchas operaciones con números muy pequeños, pues lo más probable es que necesiten bajar el número de bits y poner una cosa de 8 o 16 bits, y ya con eso van a poder acelerar su programa. Entonces hay una función que les va a transformar todas las variables que ustedes van metiendo de los números enteros a los enteros de 8 bits, ¿no? Entonces aquí puse de 16, pero vamos a probar con 8, ¿no? Entonces, por cierto, hay la función typeof, que lo que les va a decir es la variable que pusieron dentro, qué tipo de variable es, si es un entero, si es un entero de 8 bits, si es un entero de 16 bits, si es un irracional, que en realidad no van a ser irracionales, sino flotantes, ¿no? Que es lo más parecido a un irracional en la computadora expresado en bits. O si es un símbolo, o si es una cadena, eso se los va a decir el typeof, ¿no? Entonces, con typeof, lo que me debería de arrojar esta cosa es que es un entero de 8 bits, ¿no? Entonces vamos a probar. Pues ya pueden ver aquí que sí salió el tipo de esta variable como un entero de 8 bits. Y el tipo del 1, pues me salió un entero de 64 bits. Hay una función que se llama big, que lo que hace es transformar los enteros en big int, los racionales en rational big int, los complejos en complex big int, los flotantes en big float, los complejos flotantes en complex big float, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esta función big, pues aquí se lo apliqué y lo que me dio es que lo que teníamos, era de aquí. Lo que teníamos era un big int. Y también, como les decía, existen los racionales. Para los racionales, ustedes pueden escribir igual que con el tipo, simplemente la palabra rational con R mayúscula al principio, abren paréntesis, ponen el numerador, coma, el denominador y les va a dar un racional. Y ese racional representa funciona como racional, tal cual, ¿no? Ustedes pueden hacer operaciones con cosas como
1 entre 2 más 1 entre 3. Bueno, entre 33. Y lo que va a hacer es hacer la fracción simplificada como racional, ¿no? Entonces descubre que, bueno, esto lo podíamos pasar a 2 entre 66 y esto, perdón, 33 entre 66 y esto lo podemos pasar a 2 entre 33 y automáticamente hace la suma, ve si son reducibles y los reduce, ¿no? En este caso no era reducible, pero hay otros casos donde sí sea reducible, entonces vamos a poner aquí 2 sobre 4 y me lo va a poner, descubre que se podía reducir, ¿no? Entonces esto lo pasó a también, primero reduce y se da cuenta que es 1 sobre 1 y entonces 1 sobre 1 es igual a 2 sobre 2, pero 2 sobre 2 se puede reducir y les da 1 sobre 1, ¿no? Entonces esa es una de las bellezas de los racionales que existen en Julia. Ahora voy a probar un poco sobre los flotantes. Sobre los flotantes entre los enteros existen desde el int 8 hasta el big int, que es pasando por int 16, 32, 64 y después se pasa al big int. Los big int tienen, de hecho aquí tengo algunos ejemplos, entonces lo voy a dejar ahorita los ejemplos para seguir el notebook tal cual. Pero los big int pueden utilizar tanta memoria como ustedes quieran, ¿no? Entonces si se exceden de la memoria pues se va a tardar demasiado su computadora, pero pueden tener operaciones absurdamente grandes. Ok, luego están los que son el equivalente a los irracionales, ¿no? Entonces ya tenemos de estos los enteros y los racionales, pero nos faltan los irracionales. Y para los irracionales normalmente se utiliza un punto, entonces simplemente con eso van a transformar un entero, si le ponen un punto enfrente, van a transformar un entero en un flotante de 64 bits. Luego con un 0, ¿no? Perdón, no necesita ser un 0, sino con un desarrollo decimal que ustedes quieran. También pueden poner, igual que hicimos aquí, con el int 8, podemos hacer el float 32 y el float 32 pues lo que nos va a hacer es un flotante de 32 bits. En el caso de los flotantes no se pueden flotantes de 8 bits, pero sí se pueden de 16 bits, ¿no? Entonces yo puedo hacer el de 16 y me lo va a transformar. Si intento el de 8, según yo no existe, entonces se va a quejar porque no existen los flotantes de 8 bits. ¿Y por qué no existen? Porque son demasiado pocos bits para expresar prácticamente cualquier flotante, cualquier irracional, digamos. Insisto, no son irracionales realmente, sino son como alguna especie de reales ahí que no vamos a expresar como una fracción, sino como un desarrollo decimal, ¿no? También existen los big floats, que los big floats no tienen, en el caso de los big int es tanta memoria como sea necesario. En el caso de los big floats es tanta memoria como hayamos nosotros predispuesto, o 256 si no hemos definido algún tipo de precisión en cuanto a cuánta memoria se está utilizando para definir esos números. Y lo puse en este caso, me puede transformar un número flotante normal, o también tiene la opción de transformarme una cadena, ¿no? Entonces, con mi teclado no funciona tan bien. Pero ya está. También una cadena me la sabe transformar en un flotante. Aquí debo decir que si uno mete entre las funciones, entonces todos los tipos de variables son también funciones, ¿no? Entonces es no solo el tipo de variable complejo, sino tengo una manera de transformar un número en un complejo. Y todos esos, o un tipo de variable esos están definidos por ahí de alguna manera, que vamos a ver un poquito cómo se definen ahorita, y después les explicaré más cómo se pueden redefinir y redefinir opciones. Entonces, por ejemplo, todos los que son int algo son parte de este grupo de los enteros, y entonces nosotros le podemos meter cualquiera que sea un entero. No le puedo meter cualquier real, pero sí cualquier entero, ¿no? Porque si yo le meto un flotante, no va a saber cómo transformarlo en un número entero. No es que me lo redondee o algo así. Entonces, no, si yo intento hacer
por ejemplo, el int 64 a 1 punto, ¿no? Se va a quejar. Ah, no, sí lo hizo. Me sorprende. Me sorprende. Es listo suficientemente Julia, pero si yo le pongo el 1.2, pues no sabe, porque no sabe cómo transformar esto en un entero. O sea, qué valor le debe de asignar. Entonces hay unas funciones que son para redondear o para encontrar la función piso o techo de nuestro número, y ahí podemos transformarlo en, ahora sí, 1.2 en estas cosas. Pero en general no es buena idea ponerle cualquier número para ver si lo transforma, porque no va a poder. En algunos casos sí puede, en otros no. Entonces, pues mejor solamente concentrarse en los tipos que le corresponden, ¿no? Entonces, si hay enteros, los enteros, todas las versiones de entero se van a poder transformar con sus funciones respectivas. Mientras que todas las funciones flotantes, y de hecho como los flotantes también podemos incluir los racionales y los enteros de alguna manera, pues todas nos las va a saber transformar, ¿no? Y así sucesivamente. Si ustedes ponen big floats para uno, nos lo va a transformar. Los rational, ya les dije que también sirven para generar un número racional. También existe uno que sea complex y nos lo va a transformar en un complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí complex de 1.2, lo que me va a hacer es generarme un complejo donde el valor real, el valor imaginario es 0, ¿no? Ahora quiero poner cosas como estas un poco raras para darles una idea de qué tan lejos se puede ir en Julia con los números. Y yo puedo encontrar cuál es el complejo de un big float de infinito más un imaginario. Y pues eso me encuentra que es un complejo con big float. Y yo va a poderlo operar como un número, ¿no? Entonces, quiero ponerles aquí algunos ejemplos de cómo funciona esa función infinito, ¿no? Entonces, 1 sobre 0 está bien definido. 1 sobre infinito también está bien definido, ¿no? Y si yo le hubiera puesto aquí big float infinito, pues me hubiera generado un número que es este tipo de variable, pues ya se lo pueden saber, es type of, esto va a ser un big float, ¿no? Entonces puede operar adecuadamente como big float. Si yo le sumo 1 a infinito, se mantiene como infinito. Si divido infinito entre cualquier cantidad, se va a volver infinito. Si multiplico por cualquier cantidad que sea positiva, va a ser infinito. Pero si es por una negativa, se vuelve menos infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Ahora les voy a contar de otro número, que es el no definido. Y ese pues es un flotante de entrada, pero también puede ser su versión racional, complejo. Todos esos existen también para el no definido. Y por ejemplo, el 0 entre 0 es un número no definido. Infinito entre infinito es un número no definido. Infinito por 0 es un número no definido. Y cualquier número no definido multiplicado por algún número es también un número no definido, ¿no? Ahora sí me voy a regresar a lo que tenía por aquí. Para nosotros saber si un grupo de un tipo de variable es hijo de otro tipo de variable, podemos usar este operador que es menor que 2 puntos, ¿no? Entonces con eso yo por ejemplo le puedo preguntar si los reales son hijos de los números, o si los números son hijos de los reales, o si ustedes quieren, si los abstract float, que esos son los que son hijos, perdón, lo hice al revés, son hijos de los enteros, ¿no? Entonces le pregunto si los abstract float, algo hice, puse aquí un 2 puntos, si los abstract float son hijos de los enteros o no. Pues no son, ¿no? Porque los abstract float son de punto flotante y los enteros son los que no tienen un punto flotante, justamente, ¿no? Entonces, los reales se encuentra que son hijos de los números,
pero los números no son hijos de los reales. Ahora quizás me dicen, es que los reales están muy cerca. Bueno, pues vamos a probar con los ints. Con los int 64, ¿no? Que son los más, ya son hojas. Y me pregunto si esos son, pues, números. Y lo que me va a decir es que sí es un número, ¿no? Entonces sigue toda la cadenita, ¿no? Encuentra que los int son hijos de los enteros, que son hijos de los reales, que son hijos de los números. Y entonces me arroja un true, ¿no? Entonces este menor igual, es como está abajo de en este árbol, y eso es lo que nos arroja. Entonces nos dice, nos arroja si es verdadero o no eso. Entonces nos dice en qué nivel del árbol está. Ahora quiero que pongan mucha atención en esto de aquí. O sea, nos dice, voy a hacer la operación 2 elevado a la 62 y 2 elevado a la 63, ¿no? Entonces ahí uno manda a cuánto vale el 2 elevado a la 62 y nos arroja un número que probablemente tiene sentido si ustedes hacen el cálculo. Pero 2 a la 63 nos arroja un número negativo que parece que no tiene sentido y que es de hecho el doble de este de acá, o sea, es el número, el doble negativo. Y voy a poner aquí también el 2 a la 64. 2 elevado a la 64. ¿Y qué es lo que nos arroja? Nos arroja 0. Entonces, ¿por qué rayos nos arrojan esos valores? Y la razón es que el número 2 está definido como un int 64. Entonces, utiliza 64 bits para escribir el número. Para poder definir el número no solamente se requiere de el número en sí, se requiere de el signo también, y además, o sea, estamos desperdiciando un bit para decir tiene signo positivo o tiene signo negativo, y además requerimos 1 para hacer el 0 absoluto. Entonces al final o sea, es hasta cuánto puede llegar, hasta 2 a la el valor que tenemos, ¿no? Entonces si yo hubiera puesto aquí int 2, digo int 8, entonces hubiéramos tenido hasta 8 menos los 2 que estamos desperdiciando, ¿no? O sea, el 0 y el signo. Entonces eso nos da el que tenga, el que hasta lo que se pueda llegar es en este caso a 2 a la 62. Y en el otro, casi 2 a la 62. A ver, quizás no lo dije del todo bien. El desarrollo de un número entero va a estar dado por un conjunto de ceros y unos en el desarrollo binario. Y esos ceros y unos nos van a decir hasta qué valor puede tener. Entonces vamos a tener todas las cadenas de ceros y unos, que ahí hay 64 lugares. De esos 64 lugares, uno está ocupado para el signo. Entonces nos quedan 63 lugares para el número. Y esos 63 lugares, el primero es 0,1, que es el 2 elevado a la 0, ¿no? Luego el segundo es lo que podría ser hasta 2 o 0. Y eso nos da el 2 elevado a la 1 y así. Entonces cada uno de esos lugares va con un lugar, con 2 niveles recorridos, ¿no? El del signo y el de solamente dar un 0 o un 1, ¿ok? Entonces nos queda que el valor máximo al que podemos llegar es la suma de todos esos. La suma de todos esos sería la suma desde i igual a 0 hasta 62, ¿no? Esos son los 63 lugares que hay, de 2 elevado a la i, y eso es 2 a la 63 menos 1. Si tenemos 2 a la 64, nos pasamos por 1 de ese valor, y entonces necesitamos recorrerlo. Entonces es como una especie de círculo, donde comienzas con el 0, luego sigue el 1, luego el 2, el 3, el 4, así, hasta 2 a la 63 menos 1, y luego tienes que continuar por el otro extremo, y el otro extremo sería 2 a la 63, pero en valor negativo, ¿ok? Y de ahí se va recorriendo hasta llegar otra vez al 0, ¿no? Esos son todos los números que hay. Entonces, cuando yo llego a 2 a la 63, pues llego en realidad a 2 a la 63, pero en valor negativo, porque me pasé
del 2 a la 63 menos 1. Entonces me pasé a los negativos totalmente, ¿no? Entonces 2 a la 63 más 1 lo que nos da es el siguiente elemento, ¿no? Que sería el siguiente de los negativos. 2 a la 63 más 4, pues nos va a seguir dando el siguiente elemento que tiene más o menos sentido, ¿no? Le voy sumando un número y me va dando cada vez los negativos, ¿no? Es como una especie de módulo que estamos aplicando aquí a los números. Cuando hago 2 a la 64, lo que pasa es que me pasé por 2 a la 63 números. Entonces, ¿eso cuánto es? Es el número 0. Y eso vuelve que 2 a la 64, por cualquier número, va a ser 0. Entonces, si yo hago 2 a la 65 ya es 0, 2 a la 66 ya es 0, 2 a la 67 ya es 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto es solo para decirles que lo de el int hasta qué número va a ser importante, porque no solamente nos puede ahorrar memoria, sino nos puede generar el conflicto de darnos valores absurdos, ¿no? Entonces, en este caso, si nos pasamos de 2 a la 63 menos 1, que es el buen valor, entonces si nos pasamos de este valor, ya no vamos a tener un resultado sensato, porque vamos a pasar del otro lado de los números, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos podernos pasar de ese valor, lo que necesitamos hacer es utilizar esto de los bigs, ¿no? quién sabe por qué aquí sí, porque esto no era un entero. Bueno, no importa. Esto no sé exactamente qué les quería comentar, pero me voy a pasar a lo que sí sé que quería comentarles, y es ahora cómo puedas obtener el valor de 2 a la 64. Pues genero un número que sea un big int, ¿no? Entonces pueden hacerlo con big, como está aquí, o lo pueden hacer con la función big int, ¿no? La ventaja de big es que les transforma todo, sea cualquier tipo de cosa que tengan, los va a reconocer si es flotante o un tipo de abstract float o abstract o int, y se los va a transformar a su versión big int o big float en caso de que sea uno u otro caso. Entonces, ¿hay alguna ventaja de utilizar big? Ahorita les explico la desventaja que le veo, pero en general pueden utilizar big, que es además más cortito que escribir esto. Entonces, vamos a utilizar big con minúscula, porque es una función especial, y no de un tipo de variable. Entonces, por eso es con minúscula, mientras que las otras eran con mayúsculas. Bueno, ahora ven que 2 a la 64 sí se los da, pero ya puedo ir 2 a la 1000 o 2 a la 10.000, a ver si no trabo la computadora. No, todavía se ve que puedo ir bien. O 2 a la 100.000 ya no lo voy a hacer, porque quizás si trabo la computadora, porque me ocupa demasiada memoria, ¿no? 100.000 ya empiezan a hacer cosas de no megabytes de memoria, pero ya empieza a ser, creo que todavía lo podemos hacer, ¿no? No me lo traba, pero ya empieza a verse grande, ¿no? Si le doy uno más, pues ya es un megabyte de memoria que está ocupando solo para hacer esta operación. Y el problema es que no solamente aquí le estoy pidiendo que me lo imprima, entonces no es solamente el megabyte de memoria en hacer la operación, sino más toda la memoria que se requiere para imprimir esta cantidad de números, que imprimir requiere pues los píxeles, ¿no? En fin, ya tienen ahí una forma de hacer operaciones absurdamente grandes con esto de big. Ok, otro de los números les había dicho es esto del big float. Les conviene ponerlo entre comillas por una razón. Entonces, si yo lo escribo entre comillas, me va a transformar esto en el float más cercano, en este caso con 256 bits, que pueda encontrar en su desarrollo binario, ¿no? Entonces, no todos los números los podemos escribir en un desarrollo binario de hasta 252 bits, a menos que sea una potencia de un medio, ¿no? O una suma de potencias de un medio. No lo voy a poder escribir como un número en big float, exacto. Entonces, si no es una potencia de un medio o de 2, me va a salir una cosa que sea ligeramente errónea. En este caso me encuentra el desarrollo más cercano posible. Pues si yo le doy
big a 3.1. 3.1 es un flotante de 64 bits. Entonces, me va en ese valor, o sea, si yo escribo aquí nada más 3.1, lo que en realidad me está escribiendo no es 3.1, sino el flotante más cercano, el desarrollo en flotantes más cercano, que tiene este valor, ¿sí? Entonces, cuando yo lo transformo en big, pues ya no va a ser el mismo, entonces aquí ya les había puesto en realidad cuál era, pero vamos a poner esto así, ¿no? Entonces, si yo transformo en big este valor, pues lo que van a notar es que es más lejano de 3.1 que el que había puesto aquí arriba, ¿no? El que había puesto aquí arriba es muy cercano a 3.1, que es el desarrollo más cercano realmente con 256 bits a 3.1, mientras que este de aquí es el desarrollo más cercano con 64 bits a 3.1, ¿no? Entonces, si yo ahora lo transformo en un big float, pues me genera ahí un ruido que está horrible, que no me agrada. Entonces, este número es realmente un número que sí podemos escribir en que es exacto, digamos, en un desarrollo de valores binarios, ¿no? Entonces esto es algún 100.0101000, lo que sea, y que me da aproximadamente en el desarrollo decimal 3.1. ¿Y con qué error? Pues con este error. Pero este es un error muchísimo más chiquito, está hasta acá el error, ¿sí? Entonces, si uno pone iba a ser ahora sí por ejemplo, el ejemplo en la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, yo pongo, por cierto, para poner la precisión, si ustedes quieren cambiar de 256 bits a otro número, si yo hago simplemente set precision a 256, y eso me pone la precisión del big float en esa cantidad de bits. Entonces, si ahora hago la raíz cuadrada con un big float, pues me lo va a hacer con esa cantidad, ¿no? Con un 20000000000, así equivalentes los 256 bits necesarios para escribirlo. Y después pues va a sacar la raíz cuadrada a eso, con ese método. Y por otro lado lo voy a comparar con con la raíz cuadrada normal, ¿no? Entonces, pues aquí pueden ver que en este caso tiene todos estos elementos, mientras que en este caso tiene estos poquitos elementos. ¿Y con cuánto error? Pues quizás tiene de este punto 0,00000 no sé qué, pues hay que sacar la raíz cuadrada y debe de estar por acá el error de la raíz cuadrada de 2 en el flotante. Entonces debe de estar por aquí el error, mientras que este debe de estar por aquí el error, ¿no? Más o menos. Entonces, pues la diferencia es enorme. Este tiene muchísimas cifras significativas en el error de big float, mientras que este tiene muy poquitas en realidad, ¿no? De hecho, vamos a probar cuánto es el error entre un caso y otro. Entonces, es 10 a la menos 17 la diferencia en los errores. Esta es una forma en la que ustedes pueden, entonces yo ya les había dicho que utilizando el signo de pesos, entonces para la tarea van a tener un problema donde, recuerden, pueden utilizar este truco, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber el tamaño, por ejemplo, de cuántos yo puedo cambiar aquí de 256 a 1000 bits, ¿no? Y se preguntan cuántas cifras son. O sea, ¿cuántos bits son 1000? Y de esos se desperdician algunos entonces luego lean cuántos se desperdician aquí para el signo y para lo exponente ¿no? Aquí hay un exponente, entonces utiliza algunos bits para escribir este exponente y utiliza un bit para el signo. Entonces hay 10 bits para el exponente y 1 para el signo, entonces nos da un total de 11 bits que se pierden. Entonces aquí no son 1000 bits para el número, sino alguna cantidad de bits para el número. Y además utiliza algunos bits para este primer valor, y el resto ya se utilizan para esto, ¿no? Entonces uno se puede preguntar cuántos son realmente el número de cifras que tiene esto, ¿no? Entonces yo quiero tener 50 cifras significativas o 100 cifras significativas, no me queda tan claro, no es tan evidente cuánto es el set precision que tengo que poner, ¿no? Entonces, para hacerlo uno puede decir, bueno, aquí le voy a quitar uno de estos que corresponde al
al punto decimal. Si sé que hay un signo, pues le puedo poner -2 para que me dé todo el número de cifras representativas en total. Y quizás le puedo quitar, si sé que hay un exponente, no sé qué, pues le quito los 1, 2, 3, 4, 5 que sean del exponente, y ya eso me da una buena idea de cuántas son las cifras significativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, con 1000 cifras significativas, la raíz cuadrada, que solamente tiene un punto y no hay ningún signo negativo y no hay ningún exponente, entonces hay más o menos 303 cifras significativas, ¿no? De la raíz de esta cosa, ¿no? Entonces si yo escribo, a ver, tal cual, la raíz, vamos a cambiar esto del menos y voy a ponerlo como estaba originalmente, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántas cifras hay quitando el punto? Pues 303 cifras significativas. Entonces si yo quiero hacer una aproximación de la raíz de 2 con escribiendo 300 cifras significativas, bueno, pues ya sé que con 1000 me estoy pasando, entonces puedo quizás bajarlo o no, dejarlo ahí porque ya me parece bien. Ahora quizás digo, pues con 99, ¿cuántas cifras? 999, ¿cuántas cifras significativas son, no? Entonces con 998 siguen siendo las mismas cifras significativas. 997 siguen siendo las mismas cifras significativas. Y ya pasó a 300 cifras significativas. De esa manera pueden saberlo. También pueden aproximar más o menos el número de cifras significativas escribiendo esta formulita sencilla que es precisión menos 11 dividido entre 3, ¿no? Que ese dividido entre 3 tiene que ver con a qué potencia necesitan elevar ustedes el 2 para obtener aproximadamente 10, ¿no? Entonces, entre 3, pues eso, digo, 2 a la 3 es más o menos 8, entonces estoy teniendo 3 veces más, 3 veces más desarrollos, 3 veces más números en el desarrollo binario que en el desarrollo decimal, aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí quería poner 1000 para que comparáramos, ¿no? Entonces 1000, pues sí, en realidad está sobreestimado, pero es una buena aproximación. Eran 304 o 303, ya no me acuerdo. Pero lo da aproximadamente bien, ¿no? Entonces es casi un tercio de la precisión que ustedes pongan ahí. Un poquito menos que un tercio. Ok, ahora, ¿cómo pueden ustedes asignar a una variable el que sea de un tipo concreto de variable, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer utilizando dos puntos. Aquí parece como lo que les estoy diciendo es algo inútil, ¿no? Entonces aquí estoy asignando el real al 1 más 2, pues ya estaba asignado que era un número real, pero si yo lo intento a una cosa que no es, me va a mandar un error, ¿no? Eso parece como que es inútil, pero vamos a ver que es muy útil en el siguiente video. De hecho, quizás vamos a ver un ejemplo aquí. Sí, vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces, también si yo le intento asignar el flotante 64 al 1 más 2, como es un entero, pues no lo va a lograr. Pero si yo lo intento con un entero, con un int 32, ahí tampoco, porque es en realidad un flotante 64. Entonces, no, a menos que le asigne el correcto, pues no lo va a poder, poner, ¿no? Entonces aquí en estos números es como pues no sirve de nada esto de la asignación. Pero ahora vamos a ver que sí se puede. Para esto les necesito meter una pequeña introducción de lo que son las funciones. Lo vamos a ver bien las funciones en el siguiente video, pero ya vayan como previéndolo. Entonces aquí estoy asignándole a la función f el x cuadrada, ¿no? Entonces cada vez que yo aplique a cualquier cosa que le meta aquí f, pues lo que me va a hacer es hacer x por x, ¿no? Entonces 2, pues me va a entregar 2 por 2, que es 4, 3.1, pues me va a entregar el cuadrado de 3.1. Ese 1 al final pues ya tiene que ver con lo que les había dicho de que hay un error numérico porque estamos tratando de representarlo lo mejor posible en un desarrollo binario. También lo puedo hacer con cadenas de caracteres. Ya habíamos dicho que el producto lo que hace es la concatenación. Entonces esto me va a producir un hola hola, ¿no? Entonces acabamos de hacer nuestra primera función. Felicidades, si ya lo hicieron ustedes también, o deténganlo aquí y hagan ustedes su propia función para ver
ver que entendieron esta parte, pues pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Pueden aplicar a un número, a una cadena, a un lo que sea, su función. Pero para esto yo puse que era cualquier cosa aquí. Y quizás me molesta que cuando se trata de una cadena me arroje un hola hola. Eso no me parece que tenga sentido por alguna razón. Y yo quiero que cuando sea una cadena se comporte de otra manera. Sea la misma función, pero se comporte de otra manera. Porque me parece que debo de definirlo de alguna otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me puede ocurrir a mí, porque quién sabe por qué, que mi función f aplicada a un número debe de ser x cuadrada, pero aplicada a una cadena debe de ser x, ¿no? Entonces, cuando la defino así, entonces me va a generar un nuevo método, ¿no? Y ese nuevo método, aunque es la misma función, aplicada a algo ahí adentro, a una sola variable, me está generando un método diferente, porque va a reconocer cuando se trate de un número, va a aplicar esto. Y cuando se trate de una cadena, va a aplicar el solamente regresarme x, ¿no? Entonces, si yo doy el f de 2, pues otra vez, como es un número, aplica x cuadrada, que quizás para que se vea que es realmente diferente, voy a poner el x cúbica, y cuando es un número, pues me regresa el 8. Pero cuando es una cadena, ya no me va a regresar x cúbica, sino que va a reconocer que tiene que aplicar este otro método de mi función, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante asignar variables? Pues en el fondo no es importante para un número, ¿no? El tipo de variable, sino para que a la hora de poder definir funciones yo pueda reconocer dentro de la función qué tipo de variable me están dando y asignar una operación a ese tipo de variable concreto, ¿no? Entonces con eso pueden hacer cosas muy sofisticadas, como que cuando sea la suma entre dos números, pues es como lo que entendemos. Cuando sea la suma entre dos vectores, es entrada por entrada, ¿no? O si es el producto entre matrices, pues ya no es el producto de entrada por entrada, sino el producto matricial. Así es como se hace. Se reconoce qué tipo de objeto se está enviando y dice, pues entonces tengo que aplicar esta nueva definición que tiene algún sentido utilizando esta nueva definición. Luego en el siguiente video vamos a ver cómo hacer eso muy concretamente para cosas como el producto y todo eso. Ok. ¿Cómo hago ahora sí mis propios tipos de variables, ¿no? Entonces primero vamos a hacer los tipos de variables abstractos, son los más fáciles. Entonces ustedes para eso escriben abstract, espacio, type, ¿no? Entonces un tipo de variable abstracto. Y ponen el nombre de su tipo de variable y dicen hijo de quién es. Si no es hijo de nadie, pues esta parte va vacía, ¿no? Ponen hijo de quién es y ponen ent. Y con eso acabaron, ¿no? Entonces con eso ya hicieron su variable abstracta, que les recuerdo tiene que ver con este árbol, ¿no? Entonces si yo quisiera hacer aquí mi cuaternión, que lo acabo de hacer, pues ya lo único que dije es los cuaterniones son números, ¿no? Entonces no necesito nada más. Pues no necesito nada más, porque lo único que representan mis variables abstractas son nodos en una gráfica, ¿no? Con eso termino de definir una variable abstracta, que tiene la ventaja de que yo, por ejemplo, algunas variables abstractas, si yo sé que es un número y ya tengo definida una operación para todos los números, pues entonces, o sea, quizás me falta definirla para los elementos concretos de los cuaterniones, pero ya sé que son números. Entonces, una vez que defina el producto con los cuaterniones, va a estar incluido en esta función, va a estar los cuaterniones también, ¿no? Ok, ahora vamos a ver los tipos de variables complejas, que son parecidos a los primarias, excepto que las primarias son las que recomendamos que no se cambien nunca y que se definió en Julia, que ni les voy a enseñar cómo generar nuevas variables primarias, porque es solamente exponerse a que arruinen su compilador de Julia. Se pueden hacer, pero está pensado para los que quieran ser desarrolladores del compilador de Julia y no desarrolladores de programas de Julia, que ustedes lo que van a aprender a hacer ahorita es a desarrollar programas en Julia y no desarrollar el compilador. Entonces, pues no nos importa en el fondo cómo se hacen las variables primarias, y lo que vamos a hacer son variables compuestas, que son muy parecidas a las variables primarias. Entonces no tiene ningún efecto importante el resultado.
Estas variables primarias se utiliza el comando struct y hay de dos tipos, las que son modificables o mutables y las que son no mutables o inmutables, ¿ok? O no modificables, que es lo mismo que inmutables o no mutables. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos struct, que por cierto esto se le llama un bloque de código cuando termina con él y comienza con algo. Luego ponemos el nombre de nuestra variable o del tipo de variable que vamos a poner, ¿no? Entonces en este caso se va a llamar mesa el tipo de variable, ¿no? Entonces esto ya es un objeto concreto de tipo de variable. Entonces yo pude haber generado aquí un tipo abstracto que se llame muebles y voy a hacer uno que se llama mesa. ¿Y qué tiene mi variable mesa? Tiene patas, número de patas, tiene una altura y tiene una forma, ¿no? Entonces el número de patas va a ser un entero, el número, la altura va a ser un real y la forma va a ser una cadena de caracteres. Eso es lo que me va a definir dentro mi objeto o tipo de variable mesa, ¿ok? Ahora, noten que cuando yo defina una variable mesa, esa misma variable no le voy a poder cambiar los atributos, ¿no? Entonces si yo defino esta estructura, ¿no? Entonces estructura mesa y tiene estas cosas y ahora le asigno entonces eso me genera automáticamente una función que me produce la variable mesa. Y entonces ¿qué requiere la función? Va a requerir primero un entero, luego un real y luego un string, ¿no? Entonces ese entero va a ser 4, el real es, por ejemplo, puse 1.2 y quiero una mesa circular. Entonces es una mesa, la mesa del comedor, la mesa de mi comedor tiene 4 patas, mide más o menos 1.2 metros y es de forma circular, ¿no? Entonces con eso yo genero mi variable, mi variable mesa comedor, que su tipo de variable, entonces si ahora le doy type of mesa comedor, me dice que el tipo de variable es mesa, ¿no? Entonces, si yo necesito operar, no podría imaginar, por ejemplo, que hago un código para dibujar las mesas o lo que sea. ¿Y qué es lo que defino operaciones de suma con vectores? ¿Y qué significa la suma con vectores? Pues lo único que me dice es la posición en la que voy a dibujar. Entonces, quizás aquí debí de haber puesto posición, ¿no? Entonces, ya no puse posición. Entonces, quiero modificar, ¿no? Y ahora digo, quiero posición. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un array. Y lo intento y me dice que no. Me dice que ya no puedo redefinir el tipo de variable mesa. Eso es algo súper incómodo. Y llevo horas trabajando en mi código y ahora tengo que reiniciar, ¿no? Entonces voy a tener que hacer restart porque no funcionó porque se me ocurrió definir aquí mi variable mesa y no debí porque me faltó la cosa esta de posición y no tenía la posición. Entonces pues ahí ahora tengo un problema porque estoy queriendo redefinir. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el nombre de mi nueva variable, entonces tener una variable que se llame mesa y una que se llame mesita o lo que sea, o tengo que reiniciar mi kernel, lo cual puede ser muy molesto y muy problemático. Entonces, una recomendación es que nunca hagan en el mismo, aquí lo hago por cuestión didáctica, porque quiero mostrarles cómo lo voy haciendo, pero en general no hagan en el mismo código, o sea, en el mismo notebook, las estructuras. Las estructuras háganlas en otro archivo, en otro notebook o en otro lugar donde las estén probando, pensando muy bien la definición de cuál va a ser su estructura y después cargan esas estructuras que ya no van a modificar, ¿no? Son las buenas estructuras, ya nunca las modifican en su código, ¿no? Entonces, en general, no lo hagan en el mismo código. Les voy a pedir a ustedes que en la tarea que hagan alguna estructura con un nombre particular. Esa primera la pueden hacer en el mismo código, pero a partir de la segunda tarea y de ahí en adelante, si tienen que ustedes hacer una estructura o un objeto,
defínanlo en un archivo aparte, ¿no? Entonces, por la primera tarea se vale que pongan el las definiciones de la estructura dentro del mismo notebook, pero a partir de la segunda tarea pásenlos a un archivo aparte, exterior. Bueno, entonces ya reinicié mi cosa esta y ahora voy a poner ahora sí la posición, ¿no? En el 1, 2, ¿no? Y ahora ya tengo mi cosa esta y ahora hago un código por ahí de alguna forma brillante en el que defino la suma como el simplemente cambiarme la posición de mi mesa y el producto como cambiarme alguna otra cosa, el ángulo o algo así, que no lo pensé por ahora. Y ahora voy a hacer otra función que sea graficar la mesa, ¿no? Entonces dibújame la mesa. Y dibújame la mesa, pues lo que hace es busca el número de patas, pone un número de patas con un cierto tamaño en la posición tal, dibuja un círculo, quizás aquí me faltó un área, que sería porque busca la forma que tiene que ser, ve que es un círculo, entonces dibuja el círculo con un cierto radio, etcétera, y dibuja mi mesa. Y también puedo tener así uno para silla, para sillón, para lo que sea, ¿no? Entonces ya tengo un montón de objetos dentro de mi objeto abstracto muebles y puedo hacer los dibujos y animaciones de lo que yo quería ahí con personas que pueden ya no solo mover la posición, sino necesito describir mucho más sobre las personas, pero al final puedo terminar haciendo una animación completa de una personita moviéndose en un cuarto, estando con muebles, con lo que sea, ¿no? De alguna manera voy a tener esa posibilidad de hacer cosas, depende ahí su creatividad. Solamente tomo esto como ejemplo porque creo que es un ejemplo claro, tomar objetos reales como objetos como nuestras definiciones de objetos computacionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un nombre para esos objetos y luego las características de esos objetos basados en cosas que son primarias, ¿no? Que son aquí primarias o primarias o abstractas de alguna cosa, que también pueden no ser primarias. O sea, si yo ya había definido algo aquí, puedo decir que mi estructura incluya cosas que sean cuaterniones, ¿no? Que eran algo que ya no era primario, pero es por alguna razón lo necesito, lo pongo, ¿no? O luego tengo alguna otra variable que sea escena o yo qué sé, y eso me requiere poner los muebles y entonces voy a poder poner ahí un arreglo de muebles, ¿no? De cuáles son los muebles que tengo en mi escena o algo así. En fin, dependerá de su creatividad qué tan lejos pueden llegar. Aquí habíamos puesto lo de el tipo de mesa y para acceder a cada una de las partes, alguna de las características de mi objeto, voy a escribir el nombre del objeto, no del tipo de objeto, ¿no? Este es el tipo de objeto y este es el objeto que ya definí. Por cierto, como convención se utiliza en Julia los nombres de los tipos de objetos van en mayúsculas. Las funciones y las variables van en minúsculas. Yo, en lo particular, las variables que son matrices también las pongo en mayúsculas. ¿Por qué? Porque me gusta pensar en A con mayúscula como una matriz, como en matemáticas, ¿no? Entonces eso se los permito. Mientras que las funciones van en minúscula, excepto cuando las funciones son resultado de una de ser que son el equivalente a un objeto, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos eso. Ahora quiero acceder a las características de mi objeto mesa comedor. Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo mesa comedor, el nombre de mi objeto, punto la característica, ¿no? Entonces con eso pues yo puedo revisar, pues quiero una mesa, quiero saber o dónde está, ¿no? La posición. Igual con tab pueden completar y les va a dar las opciones. De hecho, si no se acuerdan cuáles son, pueden dar punto tab y les da todas las opciones de qué es lo que querían, de qué es lo que tenían. Entonces con eso pueden acceder a no, H no era, perdón, altura. Pueden acceder a todas las características de su variable.
que aquí di un buen ejemplo de algo que que pueden hacer. Si ustedes definieron un objeto ya, hay algunas de las características que pueden ser reducidas a algo sencillo. Por ejemplo, la altura puede ser h, ¿no? Porque ya saben que no es solamente h lo que van a escribir, sino el nombre del objeto, punto, la característica, ¿no? Entonces, ya sé que ahí h no se va a referir a la constante de Planck o a cualquier otra cosa rara, sino a la altura, porque no tiene sentido que sea otra cosa. Ok, también pueden preguntar, además de usar ese truco de punto, lo que sea, también pueden preguntar cuáles son de un tipo de variable. Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar, yo sé que existe mi tipo de variable mesa y quiero generar un objeto mesa. Entonces, quiero saber qué tipos de variables tiene. Y entonces me pone aquí con 2 puntos, que eso significa un símbolo. Luego el nombre de la variable, el nombre del tipo de variable, de lo que va adentro, ¿no? Entonces, cuando yo ponga mesa y abra paréntesis y escriba algo, pues puedo poner, ya sé que va a ir el número de patas, la altura y la forma. Si quiero ver cuáles son las características, pues ahí sí ya tengo que ir directamente a la definición de la estructura. Seguramente también hay alguna manera de saber el tipo de variable de cada una de las cosas, pero eso sí no me lo sé, entonces lo tendría que buscar y no lo voy a hacer. Porque además en general es muy fácil ir y buscar el tipo de variable que vaya adentro. Ok. Ahora lo que les decía, estos de aquí son símbolos, ¿no? Entonces yo puedo generar símbolos por el simple hecho, entonces cualquier palabra que ustedes escriban o símbolo en general, si le ponen antes 2 puntos, Julia lo va a reconocer como un símbolo. Entonces pueden hacer igualdades directamente con símbolos, es más cómodo. Frecuentemente les va a ser útil utilizar símbolos, y de hecho aquí yo puse que sea un string. Quizás la forma, lo más adecuado no es un string sino un símbolo, ¿no? Entonces aquí ya lo definí, entonces no lo voy a cambiar, pero lo puedo cambiar en mesita, ¿no? Entonces quería poner aquí un cambio sobre mesita. Por cierto, aquí era una variable no cambiable, ¿no? Inmutable o no mutable. Entonces, si yo tengo mi mesa comedor y ahora trato de redefinir, por ejemplo, la mesa comedor, voy a decir, la forma no era circular, sino es cuadrada. Se me olvidó que ya había cambiado la mesa de mi comedor y en realidad no es circular, sino cuadrada, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es, si lo intento cambiar, me dice, no puedo porque es una variable inmutable, ¿no? Entonces, no lo puedo cambiar. Para eso necesito definir variables mutables. Como ya la definí aquí, pues esta no la voy a poder intentar definir. Y va a fallar, ¿no? Porque me va a decir, esta ya está definida, entonces aquí pues, tengo que o volver a reiniciar mi kernel o escribir en vez de mesa, mesita, ¿no? Entonces ahora, como no lo quiero volver a reiniciar el kernel, voy a poner mesita. Y en vez de poner forma así con string, ya lo voy a cambiar de una vez con symbol. Y ya no solamente voy a poner aquí esto, sino también voy a poner posición. Y esto es un array. Y también voy a poner ángulo. Y esto va a ser un real, ¿no? Y ya está, ¿no? Y con eso yo defino mi nueva mesita variable que va a incluir la forma, por ejemplo, círculo, circular. También tiene la posición, que era el 1, 2, por ejemplo, y el ángulo, que le voy a dar pi por 1.2, yo qué sé, ¿no? No lo he corrido y mesita no es mesita con minúscula, sino con mayúscula. Ya está. Entonces ya me generó mi mesa comedor, que ahora ya no es una mesita, sino una mesa normal. Si le doy el tipo de variable, me dice que es circular. Y ahora si yo lo quiero cambiar, porque no era circular, sino quiero poner cuadrada, pues ya me lo transforma a la forma mesa cuadrada. Ya no tiene problemas. Ahora, la ventaja de utilizar variables mutables, de utilizar variables inmutables, o sea, como esta de aquí, es que los cálculos en general son más rápidos. Entonces, si van a utilizar algo que durante sus cálculos no van a estar cambiando,
Ajá, entonces van a definir cosas. Puede ser que definan cosas nuevas cada vez. Pero si no las van a estar cambiando, es mejor que utilicen variables no mutables. Pero si van a modificar los elementos dentro de esa variable, que por cierto, pues yo tenía esta de aquí. Si yo doy ahora mesa comedor que sea esto de acá, ¿no? Entonces esta era mi mesa comedor. Pues ahora si yo mesa comedor es otra cosa, quiero cambiarlo, lo puedo cambiar redefiniéndolo completamente, ¿no? La posición en el 3. Eso sí puedo hacerlo, pero tengo que redefinir toda la mesa, ¿no? O sea, todos los elementos, porque en realidad estoy generando un nuevo valor completamente, ¿no? Entonces en la memoria estoy generando todo nuevo. En el caso de solo cambiar uno de los elementos de adentro, lo que estoy haciendo es no, o sea, en este caso estoy cambiando el número de patas, la altura, la forma y la posición. ¿Y por qué lo estoy cambiando? Pues por el mismo número, por la misma cadena, pero en este le cambié en algo. En general, cuando son poquitos elementos o solo un elemento, pues no van a estar cambiando lo de adentro. Entonces pueden utilizar el redefinir nuevamente, completamente su variable. Y en ese caso sí pueden, a pesar de ser no mutable, ¿no? Pero si tienen muchas cosas aquí adentro y lo que van a cambiar es algo dentro del objeto, o sea, alguna de las características nada más, y no quieren cambiarlas todas, entonces lo que les conviene es utilizar este Mutable Destructor, que lo que les va a dar es la posibilidad de estar cambiando los elementos, ¿no? Como lo hicimos. Aquí me faltó volverlo a correr. Como lo hicimos aquí. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que mi variable esté dentro de este tipo abstracto de muebles, ¿no? Entonces genero mi tipo abstracto muebles y ahora quiero generarlos, ¿no? Entonces ahora no quiero renombrar otra vez mesitita o algo así. Entonces sí voy a reiniciar el kernel. Entonces hago mi tipo de variable abstracto muebles. Y después, ahorita se tarda mucho porque está apenas cargando el kernel realmente. Y después voy a ponerle este simbolito, hijo de quién es. Igual que con el abstract antes con los cuaterniones y los números, ¿no? Y con eso ya me queda, entonces ya tengo aquí dos posibles asignaciones de mesita, que es un mueble, y silla, que es un mueble, ¿no? Entonces yo sé que cuando opere con muebles, mis operaciones tienen que estar definidas tanto para los objetos mesita como para los objetos silla, ¿ok? Ahora puede pasarles que ustedes tengan la necesidad de que el tipo de cosas aquí no sea un entero, no sea un real, sino una combinación. Por ejemplo, yo quiero una cosa que sea número escrito, ¿no? Entonces, ese número escrito quiero poder poner un número tal cual, o quiero poder poner una cosa escrita, ¿no? Y que me lo reconozca como un número, ¿sí? Entonces, lo que le voy a decir es, pues del número escrito requiero un solo elemento, ¿no? Es una variable mutable o no mutable si quieren. Que tiene, de hecho vamos a quitarle el mutable porque es tan poquitos valores que conviene, ¿no? Entonces, el número escrito va a ser también un elemento de números. Y va a incluir, o sea, las posibilidades de estas cosas es que yo ponga un número adentro o una cadena. Y esa cadena, pues lo voy a definir luego como, pues esa cadena me la transformas en un número, ¿sí? En algún número, que yo ya luego les enseñaré cómo hacer esas cosas con cuidado. Entonces, que, por ejemplo, en este caso, número puede tener, entonces va a ser la unión de cualquiera de esos. Pues para eso utilizan esta simbología. Unión, abren corchetes, escriben todos los tipos de variables dentro que deben incluir y cierran corchetes, ¿no? Entonces ahora mi número pues ya puede ser un 1 escrito o pueden, de hecho voy a ponerlo aquí escrito, y entonces el número escrito va a ser 1, pero también ahora voy a poner número
directo, ¿no? Y entonces le pongo el 2 y cuando escriba número directo me va a dar un 2, ¿no? Entonces eso pues, es una de las bellezas en la definición de sus objetos, que pueden ponerle no solamente objetos de un tipo en concreto, sino de unión de objetos diferentes. Y ya ustedes verán cómo los operan. Para eso van a tener que definir funciones. Ahora, hace rato les dije, háganlo en un archivo aparte. Entonces, para pasar... Perdón, quién sabe qué hice que me cambié de ventana. Para pasar para tener sus archivos de las estructuras y demás, pueden usar una cosa hasta el bloc de notas. Ahí copian los tipos de estructuras y luego simplemente lo guardan como con el nombre de un archivo misestructuras.jl y eso les va a lo van a poder cargar después en otro archivo, ¿no? Entonces hasta el bloc de notas también lo pueden hacer directamente en el notebook, ¿no? Entonces a ver, denme un segundo. Ups, apagué la equivocada. Ahí está. Entonces ustedes pueden ir aquí al file, no sé si lo ven. Darle download as, ¿no? Entonces hacen un notebook solamente de las estructuras, o después de algunas funciones importantes y le dan descargar como JL, ¿no? Y ya con eso van a tener su archivo de estructuras JL donde lo quieran, ¿no? Entonces, ahora después, ¿cómo le hacen para cargar esos archivos, ¿no? Entonces yo puedo generar mis tipos de muebles.jl donde están ahí mis estructuras y simplemente lo voy a cargar, ¿no? Aquí me dice que como tengo ahí la silla y no sé qué, necesito reiniciar el kernel, ¿no? Entonces restart, lo reinicio y ya lo voy a poder cargar. Ya lo hice en algún lugar donde ya me quedé convencido. Lo único que estaba modificando son los tipos de variables ahí, una y otra vez hasta estar muy convencido de qué eran las características que requiero de mi tipo de variable. Una vez que lo tengo en ese archivo, ese ya no lo voy a modificar. Ese va a ser como el que voy a estar utilizando durante todo mi código. Si lo modifico, pues probablemente voy a tener que modificar cosas en el código, pero sobre todo voy a tener que reiniciar mi código. Entonces ahora sí, le doy include, abro paréntesis, abro comillas, el nombre de mi archivo .jl, cierro comillas, cierro paréntesis. Y con eso yo ya tengo mis variables ahí definidas como quería en algún momento, ¿no? Entonces ahí lo hice esas cosas y entonces ya puedo poner mesa de comedor y todas esas cosas. Aunque ya lo reinicié, pues se corrieron los tipos de variables que quería, ¿no? Entonces, si yo quiero, puedo ir a mi archivo, donde lo tengo, tipos de muebles, y ahí pueden ver que tengo definido, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? El abstract type, muebles, termina, y luego las estructuras, que no las hice mutables, ¿no? Entonces si hubiera querido, pues los hubiera tenido que hacer mutables, pero siento que no era necesario, entonces lo dejé así, ¿no? Y ya con eso puedo trabajar con mis variables, silla, mesa y sillón, creo que había puesto, ¿no? Ok. Esto en realidad include en realidad es para correr cualquier script. Entonces cualquier archivo. Entonces por ahí yo usé en algún momento uno que era easing, ¿no? Entonces ahí tienen mi definición de las funciones de easing y cargo las funciones de easing. También tengo por ahí el del péndulo doble que los puse. Entonces incluso digo carga paqueterías, genera esta función, genera esta otra función. Ahí hay un montón de funciones puestas, una que me genera las posiciones, que me genera la gráfica, uno que hace la simulación, ¿no? Entonces ahí tengo todas mis funciones, incluso me lo pone ya con las líneas de qué líneas de código utilicé, etcétera. Y cuando lo pongo, simplemente doy include el nombre de esta cosa y me corre el script que me genera las funciones, pero también pueden, si ustedes lo hacen equivocadamente, también les puede generar un for o les puede generar ahí una cosa rara que va a estar corriendo y generando resultados y quizás haciendo gráficas detrás
Está bien, en algunos casos es una buena idea simplemente darle include y que corra todo lo que ustedes quieren. La mayoría de las veces es mejor que el include contenga o funciones o estructuras, nada más. Y dentro del notebook corren las simulaciones para algún caso en particular. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí llegamos con este video. Solamente quiero decir que ya tienen el cómo definir los sujetos de las oraciones en Julia, ¿no? Entonces, ¿qué lleva una oración? Un sujeto, que son los objetos en realidad, o sea, sobre qué están operando, y las acciones, que serían los predicados, ¿no? Entonces, las acciones son las funciones en el fondo. Ya saben un poquitito de las funciones, pero muy poquito. Entonces, el siguiente video va a ser sobre todo funciones. Y pues hasta aquí llegamos. Espero que hayan quedado claro. Si tienen dudas, por favor, contáctenme, escriban en donde sea necesario, ¿no? En donde me puedan contactar.